Continuamos. Según un informe de Reporteros Sin Frontera, México y Colombia encabezan la lista de los países de América Latina más peligrosos para el ejercicio del periodismo. De acuerdo con ese documento, desde el año 2000, en México, Colombia, Brasil y Honduras se han registrado 202 casos de asesinatos de periodistas, blogueros, comunicadores sociales y colaboradores de medios de comunicación. Mientras que en México, 81 periodistas fueron asesinados entre enero del 2000 y septiembre de 2014. En Colombia han perdido la vida 56 periodistas. La organización francesa subraya que aunque ninguno de estos países se encuentra oficialmente en guerra, los paramilitares siguen presentes en Colombia y México y continúa la lucha armada del gobierno contra el narcotráfico. Para hablar sobre este tema quiero saludar a Javier Osuna, él es periodista colombiano, docente y quien ha sido víctima de ataques por adelantar investigaciones sobre el conflicto armado y la desaparición forzada en su país. Señor Osuna, gracias por acompañarnos, bienvenido a la tarde. Yo comienzo preguntando, ¿por qué es tan difícil, por qué se está haciendo tan arriesgado, tan peligroso ejercer el periodismo en nuestros países? Buena tarde. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo creo que el principal problema tiene que ver con la situación de orden público. Colombia vive, al igual que muchos países de América Latina, una especie de guerra camuflada. En Colombia seguimos siendo víctimas de un conflicto armado en el que existen tantas y tan diversos actores armados ilegales que están interesados en silenciar a los periodistas, que es apenas natural la cifra que acabas de darnos. Mismas condiciones, por ejemplo, en México y en Honduras, es decir, alrededor del crimen organizado cohabitan diferentes factores y aquí es donde quizás se mezclan distintos intereses y claro, pareciera que en la mira quien está es el periodismo, que no hace otra cosa que cumplir con la función de investigar e informar. Lo que dices es cierto. En esencia, yo soy un convencido que el periodismo, o la principal labor del periodismo, es decir, aquellas cosas que quieren permanecer calladas, ¿no? Y en el caso de Colombia tenemos un problema particular y tiene que ver con la ejecución de la Ley de Justicia y Paz, este proceso de justicia transicional que aparentemente desmovilizó a las estructuras paramilitares y guerrilleras en parte aquí en Colombia, pero que al final de cuentas ha demostrado no solo en el número de víctimas que han sido asesinadas durante el proceso, sino precisamente con el número de periodistas que han resultado siendo amenazados, asesinados por grupos de autodefensas y reductos paramilitares que no se sometieron a la justicia y que hoy en día, como en mi caso, continúan delinquiendo en norte de Santander, en Cúcuta y en diferentes regiones del país. En Colombia tenemos un problema gigantesco con las BACRIM. Les cambiamos el nombre, pero no por cambiarles el nombre dejan de existir. Y esas personas, estos grupos ilegales, mantienen vínculos bastante cercanos, estrechos con la justicia, con el poder político. En Colombia los periodistas no solo son callados por los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros, también sectores civiles que se favorecieron de su accionar criminal están interesados en hacer que esas cosas no salgan a la luz pública. En este momento, señor Osuna, usted lleva adelante una investigación que tiene que ver con hornos crematorios de los paramilitares alrededor de la ciudad fronteriza de Cúcuta. Por esta investigación, o asociado a esta investigación, entraron en su casa, quemaron las computadoras, me imagino, donde usted tenía, ojalá lo haya tenido a buen resguardo, parte de toda esta investigación. ¿Qué dice la justicia? ¿Cuál es el proceso que se apertura? ¿Tiene usted garantías? Bueno, en Colombia la unidad encargada pues, de proteger a los periodistas intimidados es la Unidad Nacional de Protección, en cabeza del doctor Andrés Villamizar. Esta unidad ha dictado unas medidas de protección extraordinarias en mi caso, mientras se realiza el estudio del riesgo, que posteriormente en la mesa del CERREM determinará la clase de medidas que yo necesito, al menos por un año de duración. En este momento mi situación es de angustia total, en la medida en que las intimidaciones no cesan, además del ataque del que fui víctima. Esto implica un seguimiento de Cúcuta a Bogotá, que incineren tus pertenencias, que ingresen a tu apartamento. Ha ido acompañado de llamadas intimidantes, personas cercanas a mí también en este momento son víctimas de intimidación y en ese sentido digamos que el proceso se hace más difícil, ¿no? Y existe una mayor incertidumbre. Es por eso que hoy en día sigo muy de cerca y con mucha expectativa el resultado de ese estudio de riesgo que han dicho tomará un mes.
Después de ese mes de investigación, el gobierno colombiano determinará qué clase de medidas necesito. Por el momento cuento con un carro particular y un hombre de seguridad. Y si el gobierno determina que usted no necesita seguridad, ¿qué hacemos? Pues este canal, en primer lugar, a mí me sirve para enviarle un saludo fraterno a las víctimas de desaparición forzada en Colombia y a esos familiares que en la frontera de Colombia con Venezuela, en Cúcuta, en norte de Santander, que es una tierra tan hermosa, han decidido abrir su corazón y hablar de sus seres queridos en medio de la intimidación. Para ellos todo mi compromiso, eso es lo más importante. Existan o no existan garantías, el libro va a desarrollarse. Yo voy a terminar de hacer ese trabajo porque mi vida es tan importante como lo es la de sus seres queridos. El resto es la responsabilidad del gobierno. Yo soy sencillamente un periodista y espero contar con las garantías mínimas. Dentro del marco de lo razonable, siento que estos incidentes, como ha demostrado la UNP hasta el momento, siendo supremamente juiciosa en otorgar las medidas con mucha prontitud, estoy seguro que arrojará un esquema de protección que me permita continuar haciendo mi trabajo, a pesar de que es muy difícil hacer periodismo con una escolta detrás, pero estoy supremamente esperanzado en que el gobierno, como lo ha hecho a lo largo de las diferentes fases, acompañará este proceso para que este proceso de investigación llegue a buen término. Javier Osuna, en el caso de Colombia, en el caso de México, Honduras, en el caso de los múltiples asesinatos a periodistas, ¿por qué la impunidad es una constante? Mira, tu pregunta es muy importante. Una política integral en términos de protección de la libertad de expresión no tiene que ver con otorgar medidas de protección. El trabajo del gobierno no es proteger a quienes están amenazados, es judicializar a esas personas que están detrás de esas amenazas. Y en concreto creo que en los países que acabas de mencionar este es el principal reto. En nuestro país múltiples asesinatos de periodistas entran en una especie de terreno nebuloso en torno a la investigación judicial y es muy extraño encontrar casos en que los autores materiales sean plenamente identificados o los móviles del asesinato. El caso de Flavio Bedoya, de Martín Larrota Duarte, en fin, un sinnúmero de comunicadores distintos, Jaime Garzón, que en Colombia mueren todos los días por informar, desafortunadamente está escondido para la sociedad. Y yo creo que el principal problema hoy en día tiene que ver con las relaciones de complicidad que mantienen esas autoridades que tienen a cargo los procesos de investigación con quienes son los responsables de las intimidaciones de las que nosotros somos víctimas. En Colombia tenemos que dejar el miedo y tenemos que comenzar a hablar. El trabajo de la Fiscalía y de las instituciones encargadas suele ser lento y es nuestra obligación, no solo como víctimas, sino como miembros de este gremio del periodismo, exigir unos resultados fuertes. El caso de Julio Daniel Chaparro, las distintas investigaciones que terminan casi que precluyendo porque pasa el tiempo y las investigaciones no dan ningún tipo de investigaciones, son casos que no pueden volver a presentarse. Colombia es un país que tiene que transformar la mirada con relación al oficio del periodismo y no podemos continuar siendo víctimas de esta clase de intimidación en vano. Es automáticamente, diría yo, la responsabilidad de las instituciones que deben fortalecer los mecanismos de investigación y arrojar determinaciones judiciales, que es la única manera efectiva de proteger a los periodistas. Nos pueden poner todos los carros y todos los escoltas que quieran, pero mientras las personas que son los delincuentes encargados o interesados en censurarnos tengan la oportunidad de obrar de manera siniestra, no van a conseguir otorgar mejores condiciones para la libertad de prensa en nuestro país. Quiero agradecer a Javier Osuna, periodista colombiano, docente, quien ha sido víctima de ataques por adelantar investigaciones sobre el conflicto armado y la desaparición forzada en Colombia, por acompañarnos y comentar en la tarde de hoy este informe que se ha presentado por parte de Reporteros Sin Fronteras. Muy amable, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y ojalá nos veamos en condiciones más amables. Ojalá, y así sea.